Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran? Ahora vamos a contar una pequeña historia fantasmagórica referente a cuevas aquí en la Ciudad de México y en algunas otras zonas del mundo. Son pequeñas historias que tal vez no me tomen ni 2 ni 3 minutos, pero vamos a ver. Antes que nada, viva México, viva, viva, bravo, yuju, viva México, ¿verdad, tigre? Vamos a ver, este ser espantoso que está aquí, acá, mira. Bueno, tú me vas a acompañar, tigre. Vamos a dejarle a tu querido compañero la sombra felina nocturna. Miren, ahí está su casita de calavera. Ay, qué tierno. Hola a todos, ya llegué. Soy la sombra felina nocturna y hoy pues les voy a contar nada más una pequeña historia acerca de cuevas. ¿Qué cosa es lo que les quiero contar? Ni yo mismo sé, más que lo que ya me contaron, lo que yo ya sé, lo que yo ya sé. Bueno, recuerden que las cuevas, recuerden que todo eso está relacionado con lo que los mexicas o aztecas llamaban el inframundo. Vamos a hacer un recordatorio muy mamila sobre lo que es la historia de este lugar llamado ahora Ciudad de México. ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, que en el año 1325 llegaron aquí a lo que es el Valle de México, al Valle de Anáhuac, las primeras tribus comandadas por su dios Huitzilopochtli, el cual decía que iban a encontrar una gran señal para poder establecer allí su casa, su ciudad y poderle levantar un templo. Esta señal es la que está y se ve actualmente en el escudo de nuestra bandera. Un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Eso es lo que se ve. Esta cosa es un nopal. En donde está, es un cactus que aquí los mexicanos pues nos comemos. Bueno, aquí la verdad todos nos tragamos, ¿verdad? Perros, gatos, osos, eso es lo que dicen, ¿eh? Dicen que los tacos que hacen en las esquinas en la noche son en realidad los restos del gran Firulais, pero eso no lo puedo yo decir. Bueno, yo nunca he ido a comer tacos porque la verdad la carne en realidad no me gusta mucho, pero en fin, vamos a seguir adelante. ¿Qué les decía? Ah, sí, que allá por el año 1325 llegan los mexicas que cuando peregrinaron de Aztlán hacia acá se llamaban aztecas, se establecen aquí en la ciudad en lo que es el Valle de México y ya pasan a ser mexicas, aunque en realidad aztecas eran creo que 7 tribus que hablaban una lengua común que habían salido del lugar de las garzas o Aztlán. Eso es lo que cuenta la historia. Llegando aquí a lo que es el Valle de México, pues los establecen en lo que es un islote, en donde encuentran precisamente el águila devorando la serpiente sobre el nopal, que estaba en medio del lago de Texcoco, y bueno, pues ingeniándoselas, haciendo malabar y medio, pues lograron hacer que el islote, pues por lo menos se quedara firme con cuanta cosa se les ocurrió, pero en fin, bueno, con el paso del tiempo, ya que se establecieron aquí, ellos también fueron haciendo lo que era su panteón de deidades, así como los griegos, como los hindúes y todos los demás pueblos antiguos, y entre aquellos seres mitológicos o aquellos dioses que ellos adoraban, pues estaban los dioses del inframundo, dos que eran Mictlantecutli, que era el dios de la muerte, y Mixtecacihuatl, su esposa consorte, que gobernaban el llamado inframundo. El inframundo en realidad era como una especie de caverna por la cual el alma de un difunto
tenía que pasar durante aproximadamente, creo que 3 o 5 años, no lo recuerdo bien, pero eran pruebas muy terribles, era para los que se morían de muerte natural, puesto que en realidad había varias formas de morirse, pero eso lo veremos después, total, ni me acuerdo, para qué los engaño, ¿verdad? Bueno, ya una vez que está establecido que las cuevas para ellos son lugares sagrados que conectan con el inframundo, pues toda esta cultura, todas estas creencias vienen a dar hasta este tiempo, hasta estos días. Y vamos a ver qué tipo de cuevas había. Si nos remontamos aquí a la misma Ciudad de México, en lo que es el área de Chapultepec, podemos encontrar lo que ellos llamaban la entrada al inframundo, allá en el cerro precisamente de Chapultepec. Esa cueva se encontró en el siglo pasado, aunque ya se hablaba de ella en las crónicas de los conquistadores y de boca en boca en las leyendas de los viejos, de los abuelitos que contaban todo esto a sus nietos para que siguieran transmitiendo todo este saber. Esa cueva en realidad ahorita está, digamos, tapiada con una puerta de hierro. ¿Y qué cosa es lo que encontraron cuando la descubrieron? Simple y sencillamente encontraron que no era muy grande, pero que cuando llegaban al fondo había una especie de laguito con estalactitas y estalagmitas pequeño, no sé qué tan pequeño, unos 30 metros de circunferencia tal vez, por unos 4 o 5 de alto, y creo que eso es mucho, si no es que a lo mejor la estoy haciendo muy grande. Esto es lo que se contaba que encontraban en esa cueva. Pero esta cueva tenía algo más, era para ellos la entrada al inframundo. En época de los mexicas, aquí también se venían a enterrar cierto tipo de sacrificios, y esto fue muy común en lo que era toda esa época, en la época de los aztecas, como ya se los había dicho, mexicas, pues llamémoslos así. ¿Qué tiene de interesante todo esto? Bueno, pues que no era la única cueva. Vamos a seguir hacia lo que es el área de Iztapalapa, que está hacia el sur, en lo que llaman el Cerro de la Estrella, y allí pues también se tienen actualmente ya contabilizadas alrededor de 200 cuevas. Eso es el censo que la alcaldía o delegación hizo ya hace algunos años, y por lo menos eso es el número de cuevas que se tienen contemplados en este cerro. ¿Qué hay ahí de interesante? Pues que este cerro, cada 52 años los mexicas hacían una ceremonia llamada del Fuego Nuevo, en la cual ellos apagaban en el año número 52, en los últimos días, todos los fuegos, y tenían que encender uno nuevo que venía precisamente desde ese Cerro de la Estrella en una determinada fecha, pero lo hacían cada 52 años. Una vez que llegaba el fuego a la Gran Tenochtitlán, a lo que era el Templo Mayor, en donde estaba la Gran Pirámide, el templo de Huitzilopochtli, su dios guerrero, y Tlaloc, bueno, pues ahí se encendía, y ya de ese fuego que se traía corriendo, que se había encendido en el Cerro de la Estrella, pues ya se podía encender todo el fuego en el reino. Tenían que pasar 5 tenebrosos días de perpetua oscuridad, por decirlo así, y yo creo que hasta sin tragar, digo sin comer, perdón por la expresión, pero yo creo que así era. Eran tiempos muy extraños, eran tiempos misteriosos, que nuestros antepasados tenían esas costumbres. Y bueno, contabilizadas ya en la época actual todas estas cuevas en las cuales se han encontrado petroglifos en lo que es toda el área del cerro, petroglifos muy extraños. Bueno, hay una cueva muy singular ahí, que es la llamada Cueva del Diablo, aunque también hay otra de tiempos más recientes, que será unos 4 o 5 años, que le llaman también la Cueva del Reptiliano. Vamos a ver qué cosa es la Cueva del Diablo. Bueno, pues en el Cerro de la Estrella está, digamos, en una especie como de hondonada, de muy difícil acceso, porque
La entrada que se ve, pues obviamente va como si fuera un descenso realmente al inframundo. Allí esa parte, por lo menos esa entrada principal, está cerrada actualmente al público, porque se decía que allí todavía siguen yendo a hacer rituales de magia negra, de brujería y también sacrificios de animales. Y hay quienes están rumoreando que incluso se han dado sacrificios humanos. Y muchos dicen que en la actualidad así es, cosa que a mí se me hace sumamente interesante, porque cómo es posible que en pleno siglo XX se sigan haciendo, y sobre todo aquí en México, este tipo de sacrificios. Obviamente me van a decir, no, pues que los grupos satánicos, los grupos de brujería, de santería, de vudú, de palomayombe y todo eso sí llevan a cabo ese tipo de rituales. Tal vez sí, tal vez no, puesto que en lo que sabemos, nada más he llegado a saber sobre ritos de sacrificios animales. ¿Qué sucedía en esa cueva? Bueno, empieza a cobrar notoriedad también para los habitantes de Iztapalapa y también de nuestra época, porque muchas veces las personas que entraban a esa cueva ya nunca se les volvía a ver. Tal vez se caían en algún barranco por la gran oscuridad ahí reinante, no lo veían y caían y ahí quedaban y jamás se les ha encontrado, o tal vez pasaban cosas peores. Hay una leyenda ahí que dice que las personas que llegaban a pasar por ahí veían salir de esa cueva una especie de chivo negro. Ese chivo negro, ¿qué cosa era lo que hacía? Hablaba y les decía, oye, ¿quieres ser rico y poderoso? Yo tengo un gran tesoro y está allá abajo, está en mi cueva, en lo más profundo de ella, allí podrás encontrarlo. Yo lo único que te pido obviamente es tu alma. ¿Qué me dices? ¿Quieres esas joyas, ese oro, todo lo que tengo? Y pues obviamente a la persona le ganaba la ambición y decía, sí, acepto, ¿me das entonces tu alma? Y pues decía, sí, bueno, vámonos. Y entraban a la cueva y jamás lo veían salir. Así es como se empiezan a dar también por esa zona esas historias y leyendas de desapariciones, sobre todo en lo que es ese Cerro de la Estrella. Eso es lo que están contando, eso es lo que se contaba. ¿Y qué sucede? Bueno, y así es como se van tejiendo esas historias en la actualidad, porque dicen que también la Cueva del Diablo que está allí en Iztapalapa tiene múltiples entradas. Eso es lo que cuentan, entradas que han estado ocultas por maleza o por rocas muy bien disimuladas, pero que los brujos o las personas que van a hacer allí sus conjuros y rituales ya conocen muy bien y han sido muy cuidadosos para que no se descubran todas. Algunas otras sí han sido descubiertas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos dicen estas pequeñas leyendas urbanas sobre lo que son las cuevas. No terminamos ahí. Yo les mencioné también que hace unos años se viralizó, y eso porque yo entré a lo que son redes sociales a los 40 años, hace ya 5 años, y pues estaba muy en boga que aquí en lo que era Iztapalapa, por esa zona precisamente del Cerro de la Estrella, se dieron varios casos, no me acuerdo cuántos, si 2, 3 o un poco más, de que había una especie de jauría de perros que atacaba a las personas que se acercaban ahí. Eran perros ferales. ¿Qué quiere decir esto? Perros domesticados que de cierta forma los fueron a abandonar o se extraviaron y llegaron hasta allá y se empezaron a juntar en grupos grandes y deambulan por esa zona en grupos grandes y pues muchos vecinos les dan de comer, otros simple y sencillamente dejan que se lleven alguna comida, etcétera, etcétera. Pues bien, decían que unas personas fueron atacadas en el cerro. Me acuerdo de un caso de una persona que fue encontrada muerta allí, una muchacha, pero tenía marcas muy raras, incluso lo llegan a decir las partes policíacas, porque decían que eran dentelladas grandes o que eran cuestiones que una jauría de perros en sí no podía hacer. Incluso se sigue rumoreando que hay una
criatura por allá que en realidad hace esos ataques y se le echó la culpa a los perros. De hecho, hasta ahorita todo ese caso no ha sido al 100% resuelto, y si está resuelto en realidad no lo creo, porque no fue un perro quien ha atacado a esas personas por las características que esos ataques tienen. Eso es en cuanto a lo que es la Cueva del Diablo. Ahora hay otra que tal vez sea la misma o esté muy cerca de ahí. Esto sí como que me pone en duda. Bueno, sucede que también hace como 3 o 4 años, en esa misma zona del Cerro de la Estrella, fueron siguiendo a una persona, una patrulla. Y entonces cuando llegan a determinada parte, se bajan los policías para ver a esa persona, pero no ven a nadie. Pero empiezan a escuchar unos ruidos muy raros, como si de veras hubiera un animal grande que está escondido entre la maleza. Allí es en donde empieza, digamos, la parte rara, porque ellos revisan esa zona y no encuentran nada, pero a alguien se le ocurre grabar con un teléfono celular menos gacho que el mío, como dice cierto amigo. Bueno, no voy a decir la palabra porque ya sabrían quién es, ¿no? Bueno, que empieza a grabar esta persona, este policía, con su celular, y oh sorpresa, atrás de uno de ellos, hacia, ¿qué será? Hacia unos árboles, unos 20 metros, si no es que menos, se alcanza a visualizar una especie así como de ser, un poquito como semitransparente, así un poco parecido a las tomas de la película Depredador de Arnold Schwarzenegger, o si era de Arnold Schwarzenegger. Así es como se llega a ver, que pasa corriendo en pleno día y huye de ellos. Y es por eso que este video pues se ha viralizado también en YouTube, y hasta cierto punto no ha tenido explicación. Incluso he visto algunos investigadores que han querido explicar el video, aunque así lo puedan explicar como que es un fraude o como, bueno, díganme también cómo con un teléfono de estos tan de tan baja resolución, así como este en el que les grabo las historias fantasmagóricas, cómo se puede hacer un montaje. Bueno, tal vez por computadora después, pero bueno, me quedan muchas dudas sobre eso. Es por eso que este ser que ellos vieron, según ellos dicen, tenía una forma humanoide, era alto, poco más de un 80 de estatura según ellos, pero con características como si fuera un reptil, una lagartijota grande, digamos musculosa, tipo humanoide, así yo la describiría con los videos que yo he visto. Y es por eso que le pusieron, porque cerca había una cueva, como la cueva del reptiliano. Ahora bien, ¿qué otra cosa dicen los vecinos por ahí en referencia a esta situación de lo que son las cuevas? Pues mucha gente todavía hasta la fecha vive con temor de salir o de pasearse muy cerca de ese lugar por las noches, porque incluso se dice que hay criaturas muy extrañas, muy raras merodeando por ahí, sobre todo a altas horas de la noche o en los lugares donde no está habitado o casi no llega gente. De hecho, ya les había dicho que muchas de las personas que se rumora que han desaparecido son precisamente muchachos de secundaria o de preparatoria o incluso de primaria, que se han ido de pinta al cerro y que jamás han regresado. ¿Cuántos han desaparecido por aquí? No lo sé, pero sí sé que son varios. Esto es por parte de lo que son las cuevas de ese lugar, que, bueno, por donde yo vivo quedaría casi enfrente de por donde vivo. Yo estoy por Venustiano Carranza, y pues Iztapalapa me queda todavía más lejos hacia el sur. Sí, esto es lo que me han contado sobre lo que son las leyendas sobre seres en las cuevas de aquí de la Ciudad de México. Pero esto todavía no acaba, vamos a seguir en la misma demarcación de Iztapalapa. Muchos le dicen Iztapalejo. Sí, desde aquí se llega a ver una parte de la alcaldía Iztapalapa que son minas de arena, ya sea arena roja o arena negra para construcción.
Estas minas, desde que yo me acuerdo, allí están. Yo viví en Iztapalapa muchos años, hasta el año 85 me parece, 84, 85, que ya me cambié a vivir acá. ¿Y qué es lo que recuerdo también de ese lugar? Bueno, es una colonia, no voy a decir dónde, pero empieza con T y realmente atrás está la colonia con X, más para abajo. Bueno, hay un mercado que se llama Quetzalcóatl o Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, ese queda más para abajo. Ya se imaginarán qué tipo de colonia estoy diciendo. Bueno, lugar donde también hay un sitio llamado La Ratonera, pero eso es otra cosa. ¿Qué cosa sucedía en los años 80 por allá? Bueno, en donde teníamos nuestra casa, en ese tiempo se empezó a rumorear también sobre una especie de loba o de lobo o de una pareja de hombres lobo que había salido, según decían, de unos experimentos hechos por unos locos en aquella casa que llaman la hacienda, que está en medio de lo que sería el Cerro de las Tres Cruces o el Cerro de las Cruces. Ya saben por dónde estoy hablando más o menos. Había otro cerro que cuando yo era niño pues todavía era cerro, pero ahora ya está prácticamente plano, ya nos tragamos el cerro aquí la ciudad con tanta casa porque de ahí se ha extraído la arena. Bien, ¿qué nos decían con referencia a esta situación de estos supuestos hombres lobo? Bueno, decían que por lo que era esa colonia con Q, bueno, la desarrollo urbano Quetzalcóatl más para abajo, se rumoreaba que había una especie de loba o de lobo que atacaba a las personas, pero también tenía una especie como que de modus operandi, y era que cuando ya estaba oscureciendo o que ya estaba muy oscuro y hasta eso, no tan noche, quien conoce esos lugares sabrá que son calles muy empinadas y se ve muy oscuro a pesar de que haya iluminación y obviamente es un poco escabroso y difícil el acceso, incluso en automóvil, para esas pequeñas, esas colonias, porque no son pequeñas. Bueno, se decía que se oía el timbre en la noche, 8 o 9 de la noche, y de pronto iba el señor o la señora a abrir y veía que había alguien ahí. Entonces se le hacía fácil abrir, sí, quién es, y en ese momento, unas garras se apresaban sobre la persona, la degollaban, le arrancaba una tarascada de carne y se largaba corriendo. Así era como era el modus operandi de esta loba o de esta pareja de lobos, porque hay quien dice que eran dos, una mujer y un hombre, que por experimentos raros, vayan ustedes a saber, pero pues en ese tiempo fue una leyenda, pues digamos entre los años, ¿qué serían? 87 más o menos, porque yo ya estaba en la secundaria, todavía me acuerdo, se contaba eso, y pues no nada más era un solo lugar. Otros decían que las personas que ya tenían la costumbre de ir a correr, ya sea en las mañanas, muy temprano en lo que eran las minas, sobre el camino a las minas, pues muchas veces aparecían muertas y con un gran desgarre, por así decirlo, y nadie sabía quién las mató. De hecho, estuvo muy de moda esto de que aparecían personas ahí muertas y siguen apareciendo, ¿eh? Eso sí se los he de decir, pero en ese tiempo pues no sabíamos qué pasaba e incluso en las noches se llegaban a ver luces porque dicen que subían cuadrillas de la policía para peinar toda esa zona incluso de noche a ver si llegaban a encontrar a alguien y hasta donde yo sé no encontraron a nadie. ¿Qué es lo que más me acuerdo de toda esta situación y que sí se refiere a cuevas? Bueno, pues en lo que es el Cerro de las Tres Cruces, que también fue parte de las minas de arena, también se han encontrado muchas cuevas. Allí sí no sé si las hayan ya catalogado, si ya hayan hecho un censo sobre cuántas hay, pero dicen que hay cuevas que llegan muy profundo y dicen que hay una, si llegan a ver el cerro de las cruces, pues hasta arriba tiene tres cruces
que cada 3 de mayo suben a hacer un, un oficio religioso católico para poner las cruces ahí, a modo de protección o a modo de decir que el cristianismo sigue gobernando México y sobre todo el área de Iztapalapa. Bueno, atrás del Cerro de las Tres Cruces está otro cerro más grande que se llama el Cerro de la Tortuga. Ese pues obviamente al ser cerro se pueden ver desde lo que es la autopista Puebla y desde varias partes de la ciudad. Si uno ya sabe hacia dónde mirar, pues los puede ver todavía. El Cerro de la Tortuga se le da ese nombre porque todavía yo lo alcancé a ver en 1984 bien, porque yo siempre veía el cerro de las Cruces, sí tenía forma como de una tortuga y es más alto que el Cerro de las Cruces, aunque ahorita ya también está muy gastado, pues lo siguen usando como minas de arena. Vamos a ver en qué acaban estos pobres cerros. Pues les digo, enfrente del Cerro de las Cruces había otro cerro que yo me acuerdo que era grande y de pronto ahorita ya no está. Hace años que ya fue desgastado. En fin, esas cuevas dicen que llegan muy, muy hondo y nadie sabe realmente hasta dónde. Dicen que allí ha sido una guarida también de forajidos, de personas que han huido también de la sociedad y que se van metiendo muy dentro de estos cerros. ¿Qué es lo raro de todo esto? Bueno, pues que también desde la época de los mexicas se cuenta que todas las cuevas que hay en el Valle de México, todas, ninguna sin excepción, aún la más chiquita, se conectan con una especie de red subterránea de túneles que recorren no nada más todo el Valle de México, ni no nada más todo el país, sino que recorren absolutamente todo el continente americano, desde Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, hasta la Patagonia, literal, y lo que es la Antártida. Dicen que estas cuevas llegan a cruzar todo lo que son los montes, lo que son los océanos, que llegan a cruzar países enteros e inclusive hay algunas que se han llegado a decir que llegan hasta la misma Rusia, hasta la misma Siberia. No sé ustedes, pero esto a mí se me hace un poquito fantasioso, aunque les he de recordar que en todas las historias antiguas de todos los pueblos se ha hablado precisamente de que hay un mundo intraterreno, un mundo muy extraño que domina abajo de nosotros. Ya les he contado antes también sobre estas cuevas o estos túneles. Bueno, una cosa es una cueva y un túnel gigante, o una caverna, y otras son los túneles con las que los humanos, cuando descubrieron estas cuevas, hicieron esas interconexiones para llegar a estos lugares y descubrir más cosas. Esto sí, se los vuelvo a recordar. En donde más se nos habla también de túneles secretos. Revisen las historias, en la India, en China, en prácticamente todos y cada uno de los países, siempre se nos narran historias de personas o de grupos numerosos de personas que muchas veces, huyendo de este mundo, entraron a unas cuevas y desaparecieron y que jamás se volvió a verlos. Esto es a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué sucedió con los mayas? Muchos no lo dicen, muchos no saben qué pasó, pero hay quien dice que con la sequía que probablemente tuvieron porque ellos no supieron aprovechar sus recursos, lo cual a mí se me hace muy extraño. Bueno, pues yo sé que las culturas antiguas también tuvieron sus errores, pero yo creo que sí fue una gran sequía la que pudo haber hecho que los mayas se fueran de ahí, pero no sabemos realmente hacia dónde, si se fueron al 100% mezclando con otros grupos o qué pasó, porque de pronto se da una especie como que de desaparición así de una manera rápida. Hay quienes dicen que al ver cómo estaba la situación de que no había ya los suficientes alimentos, decidieron pedir una especie de permiso a sus dioses antiguos para ingresar al llamado inframundo y no perecer de hambre. Esto es lo que se cuenta. Cosa curiosa porque también en todo lo que es Centroamérica se vuelven a encontrar también estas historias relacionadas con cuevas. Y si vamos a lo que es Sudamérica, allí tenemos un claro ejemplo, la famosa cueva de los Tallos en Ecuador.
Nadie sabe cuánto miden y nadie sabe qué tanto hay ahí, si realmente lo que se ha descubierto allí es cierto o son puras suposiciones. Otra historia que también viene de la misma Sudamérica y muy cercana en espacio geográfico es precisamente la de los incas. Se cuenta que los españoles nunca pudieron encontrar toda la riqueza que tenían los incas. El inca era el hijo del sol, eso lo sabemos bien, y era hijo del sol por la gran cantidad de oro también que tenían en ese tiempo. Tal vez hay otras explicaciones que ya se me olvidaron, eso sí se los digo, pero también allí se hace una narración de que muchos de los incas que lograron escapar del dominio de los españoles se fueron también hacia el mundo intraterreno y obviamente entraron por cuevas, las cuales tapiaron o echaron un montón de escombros para que nunca pudieran encontrar la entrada a los españoles. Esto es lo que se cuenta. Se cuentan historias de este tipo por todos lados. Si vamos a Estados Unidos también encontramos lo mismo. Encontramos muchas situaciones parecidas referente a cuevas, referente a mundos intraterrenos. Y ahí tenemos muchas historias, como por ejemplo en Alemania, la del flautista de Hamelin, que por venganza o por justicia, por así decirlo, les cobró con los niños la deuda que tenía ese pueblo de avaros, ese pueblo de malagradecidos, y los metió en la montaña Brocken, que allí fue donde desaparecieron los niños que el flautista de Hamelin hurtó. Fíjense todo lo que estamos viendo. Y es más, no me acuerdo, había un sabio, no me acuerdo si fue Lao Tse o Sun Tzu, alguno de ellos, que con 5,000 de sus seguidores se internó en las cuevas de China, no me acuerdo la región, y también desapareció, y eran alrededor de 3,000 a 5,000 personas. Entraron allí y jamás se les volvió a ver. E historias como esta, como les digo, siempre vamos a encontrar y siempre se ha hablado de un mundo misterioso. ¿Qué cosa hay en esos mundos misteriosos? Obviamente se siguen hablando de muchas otras cuestiones muy tenebrosas sobre estos mundos o sobre este vasto territorio que está abajo de nosotros. Ya les había dicho que aquí abajo de la Ciudad de México hay otra ciudad, según se cuenta, ciudades hechas por seres llamados reptilianos, y que también en lo que es el volcán Popocatépetl, al ser tan grande, al ser una especie de portal energético, como dicen por ahí los esotéricos, que es paso de muchas civilizaciones muy extrañas que vienen de otras partes del universo para obtener tal vez algún tipo de energía que solamente se obtiene aquí, ya sea por medio de minerales o por medio de algún producto que nuestro planeta tiene y que ellos necesitan para hacer funcionar sus naves. Esto también se me ha dicho por libros o por que me lo han contado otros amigos, otras personas, pero en fin, todo esto siempre es en el mundo de la especulación. Ahora imagínense todo eso que vemos. Ah, no les dije, ¿qué sucedía con estos hombres lobo que supuestamente atacaban en esa época entre los años 80, según se dice, a las personas? Bueno, quienes conozcan esa casa grandota llamada La Hacienda verán que es de color blanco, muy bonita, y que allí dicen, se cuenta que tiene sótanos secretos en donde había este laboratorio. Este laboratorio era una especie como de laboratorio de experimentos genéticos, y obviamente se le salió de control, se contaminaron los dos científicos y no sé qué hicieron, pero acabaron convertidos en ese tipo de seres, según se cuenta, porque así como esa leyenda inició, así se acabó. No volví a oírla y ahorita creo que no hay nadie de Iztapalapa o alguien de esta Ciudad de México que se llegue a acordar de todo este tipo de leyendas modernas, urbanas, que de veras asustan,
Y pues, ¿qué les puedo yo decir? Estos hombres lobos se escondían en lo que eran esas cuevas que estaban en el cerro de las Tres Cruces o en el cerro de las Cruces, o tal vez en otras partes más bajas de la misma zona de minas, que hasta ahorita todavía es una zona en donde se sigue sacando tierra y arena. No sé si sea zona federal, yo creo que sí, ¿verdad? Porque la Constitución dice que todo esto pues es el Estado quien lo tiene que proteger y pues es propiedad federal como yo sé, pero está concesionado a ciertos grupos para que puedan expropiar, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, que ellos puedan vender la arena. Esto es lo que se cuenta, esto es lo que se dice. Y obviamente también durante los años 80 en esa zona de Iztapalapa, para quien la conozca, me dará la razón, porque desde esa zona, en lo que es el Cerro de las Tres Cruces, también se puede ver hacia Tláhuac y Xochimilco, y se puede ver una gran parte de lo que es el Valle de México para todos lados. Claro, subiendo a los cerros, porque en lo que es la colonia, no se ve gran cosa más que el cerro enfrente. En fin, eso es lo que yo estoy viendo con referencia a lo que son las cuevas. Les recuerdo que se dice todavía que los dioses antiguos esperan su venganza en el inframundo, que está precisamente sus entradas en todas las cuevas del Valle de México. Eso yo no lo creo, puesto que ya pasó mucho tiempo y que seguimos nosotros aquí, y con tantos avances tecnológicos, pues yo creo que estos llamados dioses, si es que existieron, pues no eran más que una especie como que de seres extraterrestres o de alguna otra dimensión que necesitaban algún tipo de energía que solamente por medio de los sacrificios podían ellos obtener. No sé si dolor, no sé si algún tipo de onda cerebral que se produce cuando la sangre está brotando o alguna cosa por el estilo. Pero en fin, creo que eso sí es lo único que yo les quería contar, mis queridos felinos nocturnos. Yo sé que a lo mejor tartamudeo mucho, no soy buen narrador, pero yo creo que con el tiempo se me va a quitar lo imbécil para que yo les pueda contar un poco mejor sobre las leyendas que hay. Por eso muchas veces prefiero yo leer todo este tipo de leyendas e irles contando qué cosa es lo que hay. Después vamos a seguir todavía con lo que son los grandes enigmas del ocultismo y voy a seguirles contando todo este tipo de leyendas que todavía me falta contarles sobre los llamados hombres lobo, que aquí pues tenemos una chiquita que se llama el ermitaño siniestro. Aquí ya les vamos a ver, vamos a narrarles ya para terminar esta pequeña narración sobre cuevas, sobre seres horrendos que se comían a la gente según si les abrías la puerta. Por eso les digo, nunca abran la puerta a los extraños. Ahora imagínense, van llegando a las 12 de la noche y les sale una cosa diciendo ¡au!, con unos colmillotes o todo, pues no sabe si se fue un disfraz de Halloween o qué rayos está haciendo, o se le pasaron las hierbas venenosas, o sabrán, ¿no? La leyenda que aquí se cuenta está muy chiquita, se llama el ermitaño siniestro. Y vemos que en la antigüedad existían pocas razones para que una persona decidiera ser ermitaña. En Francia sí se daba esto, y existía un hombre que por voluntad propia decidió volverse un alejado de la civilización. Su nombre era Gilles Garnier. Todo lo conocieron como el asesino múltiple que devoraba a los niños que se extraviaban de sus casas, pero la verdad es que tras esa cruda realidad existía una todavía más tenebrosa, aterradora y aberrante. Gilles tomó la decisión de alejarse de la civilización por la sencilla razón de que su cuerpo se transformaba las noches de luna llena. Su boca se convertía en un puntiagudo hocico de lobo y su cuerpo entero se llenaba de vello. Dejaba a un lado el razonamiento y se dejaba guiar por la insaciable sensación de comer carne humana fresca.
y por más que quiso luchar contra sus deseos endemoniados de alimentarse de las personas que pasaban por los bosques, nunca pudo hacerlo. Cansado de su vida nocturna, el mismo Garnier se entregó a las autoridades. Durante el juicio, acudieron personas quienes aseguraban haberlo visto transformado en hombre lobo o que lo habían visto en plena transformación de humano a lobo. Él confesó que efectivamente se convertía en un lobo que mataba y comía niños principalmente, ya que su carne era más sabrosa, jugosa, tierna, digerible y apetecible. Fue acusado de los abominables crímenes de licantropía y brujería, por lo que fue quemado vivo en Dole, localidad ubicada al este de Francia, el 18 de enero de 1573. Por regla general, un lobo ataca a la gente solo si tiene hambre o si tiene rabia, y en el siglo XVI todo lo que tenía que ver con muertes y ataques de animales tenía que ver con los hombres lobo. En esos tiempos 4 individuos como Garnier fueron juzgados como hombres lobo entre 1520 y 1575. En otras partes de Europa los juicios eran menos comunes, aunque se produjeron muchas acusaciones. En aquella época era muy mal visto que alguien en particular decidiera ser ermitaño, por lo que se le acusaba de tener tratos con el diablo. Y esa también fue la razón por la que surgieron después, por la que surgieron entre el siglo IV y el siglo V los monasterios y las órdenes como los benedictinos, los cistercienses y todos los que demás surgieron después como la vida monástica. Bueno, es por eso que siempre se les vio así. Aquí hay un dato que yo me llegué a acordar y es cuando le hacen una entrevista. Ya se me olvidó el nombre de este señor. Bueno, es muy famoso, pero pues bueno, fue el que interpretó al Che Guevara. ¿Cómo se llamaba? Benicio del Toro. Él decía que él filmó, la película del hombre lobo, pero porque le fascinaba. Pero él menciona un dato que yo no he podido corroborar, a ver si alguno de ustedes en la caja de comentarios me lo llega a corroborar o me lo llega a negar, que él decía que en la investigación que realizó dice que jamás se ha documentado una muerte por un ataque de lobo a un ser humano. Yo no lo creo porque, yo sé que estos animales cuando atacan en manada y es muy raro que un lobo ande solo. En fin, tal vez veo muchas películas o no sé qué. Pero bueno, mis queridos felinos nocturnos, creo que los 3 minutos ya se hicieron 43 minutos casi, y pues creo que ahora sí vamos a descansar muy tranquilamente, después de haber cenado su atolito, su pancito, de haber oído mi pequeña historia sobre cosas raras que ocurren en las cuevas, cosas así por el estilo. Y pues esto pues no es más que historias que yo me acordé, porque también contaban que allí en esa misma delegación, Iztapalapa, sobre todo por la zona de minas, también se veían brujas, bolas de fuego, pero no eran bolas de fuego, eran ovnis, o eran aviones que andaban por ahí, ¿verdad? Eso también en los años 80. En fin, espero que les haya gustado este pequeño relato y por favor tengan cuidado cuando alguien les toque la puerta o que si les tocan la ventana y están en el tercer o cuarto piso, pues por favor no corran la cortina, se pueden mear del susto. Bueno, que estén muy bien mis queridos felinos nocturnos. Yo, la sombra felina nocturna, me despido de todos ustedes. Hasta luego, que pasen muy buenas y muy buenas noches, muy felices nochecitas. Hasta luego.